Capítulo 4. Una unión poco fructífera. Este es tu cerebro lleno de azúcar, sea o no sea natural. A nivel evolutivo, nuestros ancestros solo tenían acceso al azúcar de la fruta de temporada, durante la época de cosecha que duraba pocos meses, o de la miel, la cual era protegida por las abejas. No obstante, en años recientes, a casi todos los alimentos procesados se les ha agregado azúcar, limitando con eso las opciones de los consumidores. La naturaleza hizo que el azúcar fuera difícil de conseguir, pero el hombre lo hizo simple. Dr. Robert Lustig. El azúcar, ya sea en forma de paleta, de cereal para niños o de un pan con canela y pasas, todos sabemos que este carbohidrato en particular no es el más sano de los ingredientes, sobre todo si se consume en exceso o bien en presentaciones procesadas o refinadas, como el jarabe de maíz alto en fructosa. También sabemos que en parte es culpable de las dificultades que tenemos con el abdomen, los antojos, el control del azúcar en la sangre, la obesidad, la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina. Pero, ¿qué hay de sus efectos en el cerebro? En 2011, Gary Taubes, el actor de Good Calories, Bad Calories y Why We Get Fat, a quien mencioné en el capítulo anterior, escribió un excelente artículo para The New York Times, en el que se preguntaba, ¿es tóxico el azúcar? En él hace una crónica no solo de la historia del azúcar y de los productos alimenticios, sino también del conocimiento científico cada vez más evolucionado sobre cómo dicha sustancia afecta a nuestro cuerpo. Después, a finales de 2016, salió su siguiente libro, The Case Against Sugar, en el que desarrolla el argumento convincente de que el azúcar, tanto la sacarosa como el jarabe de maíz alto en fructosa, es la principal causa de enfermedades crónicas capaces de matarnos a todos. Cuando lo entrevisté, le pregunté cómo llegó a ser un pionero en esta área de la nutrición, siendo que se dedica al periodismo científico de investigación. Me contó que lo único que hizo fue seguir el rastro de los datos y que algunos de sus amigos de la comunidad física le sugirieron que, si le interesaba la mala ciencia es el título de una obra anterior sobre fusión fría, debería prestar atención a lo que ocurría en materia de salud pública. Y eso lo llevó, como era de esperarse, a más mala ciencia. En el libro de Taubes de 2011 resalta el trabajo de Robert Lustig, líder en el campo de la obesidad infantil y especialista en trastornos hormonales pediátricos de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Francisco, quien argumenta que el azúcar es una toxina o una especie de veneno. Es el villano principal del popular libro de 2012 Fat Chance, así como un tema que discutimos a profundidad en una entrevista reciente. Lustig no se concentra tanto en el consumo de estas calorías vacías, sino que su problema con el azúcar es que tiene características únicas, en particular en cuanto a la variedad de azúcares que metaboliza el cuerpo humano. El Dr. Lustig ha sido uno de los primeros en crear conciencia sobre los problemas de adicción que provoca el azúcar, así como los efectos sumamente dañinos que tiene en la salud humana. A Lustig le gusta usar la frase isocalórico, más no isometabólico, para describir la diferencia entre glucosa pura, el azúcar más simple, y azúcar de mesa, el cual es una combinación de glucosa y fructosa. La fructosa, como veremos a continuación, es un azúcar que solo se encuentra en la fruta y en la miel. Cuando obtenemos 100 calorías de glucosa de una papa, por ejemplo, nuestro cuerpo las metaboliza de manera distinta y experimenta efectos diferentes que si comemos 100 calorías de azúcar, mitad glucosa, mitad fructosa. He aquí por qué el hígado se encarga de procesar la fructosa contenida en el azúcar. Por otro lado, la glucosa proveniente de otros carbohidratos y almidones es procesada por todas las células del cuerpo. Lo anterior significa que consumir ambos tipos de azúcar, fructosa y glucosa, al mismo tiempo implica que el hígado tendrá que esforzarse más que si comieras la misma cantidad de calorías, pero solo de glucosa. Tu hígado también pagará los platos rotos si lo ahogas en presentaciones líquidas de esos azúcares, como refrescos y jugos de frutas. Beber azúcar líquido no es igual que comer su equivalente, digamos, en manzanas. Por cierto, la fructosa explica por qué no nos encanta tanto. No obstante, contrariamente a lo que puedas pensar, tiene el índice glucémico más bajo de todos los azúcares naturales, por una simple razón. Dado que el hígado metaboliza casi toda la fructosa,
Esta no tiene efectos inmediatos en nuestros niveles de azúcar ni de insulina, a diferencia del azúcar de mesa o del jarabe de maíz de alta fructosa, cuya glucosa termina en el torrente sanguíneo y eleva los niveles de azúcar en la sangre. Ahora bien, no te dejes engañar por este dato. Aunque la fructosa no tiene un efecto inmediato, sí tiene consecuencias a largo plazo cuando es consumida en cantidades suficientes y proviene de fuentes no naturales. Esto ha sido bastante documentado por la ciencia. Consumir fructosa se asocia con una afectación de la tolerancia a la glucosa y de la resistencia a la insulina, con altos niveles de grasa en la sangre y con la hipertensión. Dado que no detona la producción de insulina ni de leptina, dos hormonas clave para la regulación del metabolismo, las dietas altas en fructosa derivan en obesidad y en sus repercusiones metabólicas. Más adelante aclararé a qué me refiero con esto, pues quizá los amantes de la fruta estén preocupados. Por fortuna, en general podrán seguir consumiéndola, pues las cantidades de fructosa contenidas en la fruta palidecen frente a las de los alimentos procesados. Hemos oído hablar de los daños que ocasiona el azúcar en casi cualquier parte del cuerpo, excepto en el cerebro. De nueva cuenta, es un tema que ha recibido poca atención de los medios de comunicación. Las preguntas que debemos hacernos, mismas que responder en este capítulo, son las siguientes. ¿Qué efecto tiene el consumo excesivo de azúcar en el cerebro? ¿Puede el cerebro distinguir entre distintos tipos de azúcar? ¿Los metaboliza de manera distinta dependiendo de su origen? En tu lugar, dejaría de lado esa galleta o ese pan dulce con el que estás acompañando el café y me abrocharía el cinturón. Después de leer este capítulo, no volverás a ver las frutas y los postres con los mismos ojos. Carbohidratos y azúcares para principiantes. Empezaré por definir algunos términos. ¿Cuál es la diferencia exacta entre el azúcar de mesa, el azúcar de la fruta, el jarabe de maíz alto en fructosa y otros productos similares? Buena pregunta. Como ya he dicho, la fructosa es un tipo de azúcar que se encuentra de manera natural en la fruta y en la miel. Es un monosacárido, igual que la glucosa, mientras que el azúcar de mesa, sacarosa, la sustancia granulosa blanca que le echamos al café o ponemos en un tazón para mezclarlo con harina y hacer galletas, es una combinación de glucosa y fructosa, lo que la hace un disacárido, dos moléculas unidas. La mayoría de la fructosa que consumimos no está en su forma natural, es decir, como parte de la sacarosa, ni proviene de su fuente original, la fruta entera. El estadounidense promedio consume 163 gramos de azúcares refinados, 652 calorías al día, de los cuales alrededor de 76 gramos, 302 calorías, provienen de una forma altamente procesada de la fructosa, derivada del jarabe de maíz alto en fructosa. El jarabe de maíz alto en fructosa, que está presente en los refrescos, los jugos y en varios alimentos procesados, es otra combinación de moléculas dominada por la fructosa, alrededor de 55% fructosa, 42% glucosa y otros 3% de carbohidratos. Subrayo la palabra alrededor porque algunos estudios han dado a conocer que el jarabe de maíz alto en fructosa puede contener mucha más fructosa libre de la que se anuncia en la envoltura. El doctor Michael Goran, director del Centro de Investigación sobre Obesidad Infantil y profesor de Medicina Preventiva de la Universidad del Sur de California, identificó niveles de glucosa libre de hasta 65% en refrescos adquiridos en la zona de Los Ángeles. El jarabe de maíz alto en fructosa se introdujo a la industria alimentaria en 1978 como reemplazo barato para el azúcar de mesa en bebidas y alimentos procesados. Estoy seguro de que has oído hablar de él en los medios, quienes lo acusan de ser el principal responsable de la epidemia actual de obesidad. Pero ese no es el punto. Aunque es verdad que podemos señalar que nuestro abdomen regordete y el diagnóstico de padecimientos relacionados con ese asunto, como la obesidad y la diabetes, son culpa del alto consumo de jarabe de maíz alto en fructosa, también podemos responsabilizar a todos los otros azúcares, pues también son carbohidratos, una clase de biomoléculas que comparten características similares. Los carbohidratos no son más que largas cadenas de moléculas de azúcar, que se diferencian de la grasa, cadenas de ácidos grasos, las proteínas, cadenas de aminoácidos y el ADN. Sin embargo, como bien sabes, no todos los carbohidratos son iguales, ni el cuerpo los trata de la misma forma. La característica que los distingue
es cuánto elevan el nivel de azúcar en la sangre y a su vez de insulina. Las comidas altas en carbohidratos, en particular las altas en glucosa simple, propician que el páncreas incremente la liberación de insulina para que este azúcar se almacene en las células. Durante la digestión, los carbohidratos se descomponen y el azúcar se libera en el torrente sanguíneo, lo que causa de nuevo que el páncreas aumente la liberación de insulina para que la glucosa entre a las células. Con el paso del tiempo, los niveles elevados de glucosa en la sangre ocasionan una sobreproducción de insulina. Los carbohidratos que detonan el mayor disparo de azúcar en la sangre suelen ser los más engordantes por esa misma razón. Incluyen cualquier cosa hecha con harinas refinadas, panes, cereales y pastas, almidones como el arroz, las papas y el trigo, y carbohidratos líquidos como el refresco, la cerveza y el jugo de fruta. Todos ellos se digieren con rapidez porque inundan el torrente sanguíneo con glucosa y estimulan el disparo de insulina, la cual almacena el exceso de calorías en forma de grasa. Pero, ¿qué hay de los carbohidratos presentes en las verduras? Estos, en particular los contenidos en verduras de hoja verde, como el brócoli y las espinacas, están ligados a fibras no digeribles, por lo cual tardan más en descomponerse. En esencia, la fibra retrasa el proceso, lo que hace más lento el traslado de la glucosa al flujo sanguíneo. Además, las verduras contienen más agua que almidones, lo que también disminuye la reacción del azúcar en la sangre. Cuando comemos frutas frescas, que evidentemente contienen fructosa, el agua y la fibra diluyen el efecto del azúcar en la sangre. Si, por ejemplo, comes un durazno y una papa horneada del mismo peso, la papa tiene un efecto mucho mayor en el azúcar de la sangre que el durazno acuoso y fibroso. Eso no significa, sin embargo, que el durazno o cualquier otra fruta no te causarán problemas. Nuestros ancestros de las cavernas sí comían fruta, pero no los 365 días del año. Aún no hemos evolucionado tanto como para lidiar con las copiosas cantidades de fructosa que consumimos hoy en día, sobre todo si proviene de fuentes industrializadas. La fruta natural contiene relativamente poca azúcar si la comparamos con una lata de refresco, la cual contiene en cantidades excesivas. Una manzana mediana posee cerca de 44 calorías de azúcar, en una mezcla rica en fibra presentes de forma naturales, gracias a la pectina y la fibra soluble de la cáscara. En contraste, una lata de 350 mililitros de refresco de cola contiene casi el doble, 80 calorías de azúcar. Si extraes el jugo a varias manzanas y concentras el líquido hasta tener una bebida de 350 mililitros, la cual habrá sido desprovista de fibra, tendrás frente a ti una bomba con 85 calorías de azúcar, que bien podrían haber provenido del refresco. Cuando esa fructosa arremete contra el hígado, la mayoría se transforma en grasa y es enviada a nuestras células grasas. Por eso, hace más de 4 décadas los bioquímicos la señalaron como el carbohidrato más engordador de todos. Cuando nuestro cuerpo se acostumbra a realizar esta conversión tan simple cada vez que comemos, podemos caer en una trampa hasta que el músculo se vuelva resistente a la insulina. Gary Taubes describe este efecto dominó a la perfección en su libro Why Do We Get Fat. Aun cuando la fructosa no tiene un efecto inmediato en el azúcar en la sangre ni en la insulina, con el paso del tiempo, quizá después de unos años, se vuelve una de las probables causantes de la resistencia a la insulina y por lo tanto de un mayor almacenaje de calorías en forma de grasa. La aguja del medidor de combustible del cuerpo señalará hacia el almacenaje de grasa aun si no empezó ahí. El hecho más perturbador acerca de nuestra adicción al azúcar es que cuando combinamos fructosa y glucosa, lo cual solemos hacer cuando consumimos alimentos preparados con azúcar de mesa, quizá la sangre no tenga un efecto de inmediato en el azúcar en la sangre. Pero de eso se encargará la glucosa que la acompaña, la cual estimulará la secreción de insulina y alertará a las células grasas a que se preparen para almacenar más. Mientras más azúcares comemos, más le decimos al cuerpo que los transformen en grasas. Esto no solo provoca un padecimiento conocido como hígado graso, sino que también afecta al resto del cuerpo. Dile hola a las llantitas, a la panza cervecera, a las chaparreras y al peor de todos los tipos de grasa, la visceral, que es invisible porque está aferrada a nuestros órganos vitales. Me encanta cómo Taubes establece un paralelismo entre la relación causa y efecto que une los carbohidratos con la obesidad
y el vínculo entre el tabaquismo y el cáncer. Si el mundo jamás hubiera inventado el cigarro, el cáncer de pulmón sería una enfermedad poco común. Asimismo, si no lleváramos dietas tan altas en carbohidratos, la obesidad sería un padecimiento poco frecuente. Apuesto que también las personas desarrollarían poco otras afecciones como la diabetes, las enfermedades cardíacas, la demencia y el cáncer. Y si tuviera que señalar cuál es la más importante de ellas, por ser la que da pie a otra serie de padecimientos, diría que es la diabetes. Es decir, evita a toda costa volverte diabético.